donde hay tinieblas. Definitivamente en una ciudad donde se encuentra la brujería, la hechicería, donde hay gente con intelecto, nada lo va a cambiar más que el poder de Dios. Escúcheme, nada lo va a cambiar más que el poder de Dios. Aquí es donde entra el poder de Dios. Y vemos en la carta de Éfeso, era una ciudad marítima, una ciudad grandísima, y este era el templo, mire, de la diosa Artemisa. Miren nada más el templo. De hecho todavía están las ruinas, hay unas ruinas todavía del templo de la diosa Artemisa. Y ahí el apóstol Pablo predicó ahí estuvo, ahí compartió la palabra. Tremendo, ¿verdad? Ahí creo que fue donde lo agarraron a pedradas y casi lo matan y se lo llevan ahí. Pero había persecución en todas estas ciudades por causa de los cristianos, como hoy en día. Los cristianos ahora se agüitan por un meme, ¿verdad? Pero antes te perseguían. Había persecución por causa de Cristo Jesús. Era una persecución. Pero yo creo que veamos algo que dice en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir viendo de uno por uno los hechos. Hay tres cosas que marcan en esta iglesia: la exhortación, la edificación y la consolación. Toda palabra profética tiene que llevar estos tres elementos, como dice 2 Corintios, como dice en Corintios capítulo 12, que la palabra profética tiene que llevar la exhortación, la edificación y la consolación. En esta carta está bien marcado estos tres puntos. Empieza la carta a esta primera iglesia diciendo en Apocalipsis capítulo 2 verso 1: escribe al ángel de la iglesia. Cuando se refiere al ángel de la iglesia, no es un ángel grandote con plumas de pichón y no. Se está refiriendo al mensajero de la ciudad. Cuando dice el ángel, se refiere al mensajero. La palabra ángel significa el mensajero. Entonces probablemente esta carta estaba dirigida a un pastor o a un apóstol, que yo creo firmemente que fue enviada para un apóstol. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 4 verso 11 habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo creo que esta carta, y en Efesios capítulo 2 verso 20 también habla que en la iglesia hay primeramente apóstoles y después profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces yo creo firmemente que esta carta fue enviada al apóstol de la ciudad de Éfeso, la iglesia que representaba en aquel entonces, que representaba a Jesucristo, que representaba el mensaje de Cristo. Alguien tiene que decir amén a eso. Entonces esta carta fue enviada a un pastor, a un mensajero. Pero dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es Jesús. Cuando habla de los 7 candeleros, habla de las 7 iglesias del Apocalipsis. Cuando habla de las 7 estrellas, está hablando de los 7 pastores, los 7 mensajeros o los 7 apóstoles. A eso se refiere cuando la iglesia habla, cuando la carta dice, cuando dice el que tiene las 7 estrellas en la diestra, ¿sí? Está refiriéndose a los mensajeros. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, Jesús mismo. O sea, el que se pasea y el que se mueve en medio de la iglesia es Cristo Jesús. La presencia de Dios se mueve en medio de la iglesia. Gracias por su entusiasmo. Pero yo le digo que hoy en día Jesucristo se sigue moviendo en medio de su iglesia. La iglesia no le pertenece al hombre, la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Usted fue comprado con precio de sangre. Usted fue comprado con precio no de dólar ni de oro. Fue comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Alguien se tiene que alegrar en esta noche de esto. Y dice la escritura: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Me fijo que en el verso 1 también es la revelación de Jesucristo. A cada iglesia, lo vamos a ir viendo uno por uno, a cada iglesia se le representa o se le revela a Jesús de una manera diferente. A ninguno se le reveló de la misma manera. A este primero le dijo:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. De esa manera se reveló Cristo a la iglesia de Éfeso. Y a cada iglesia se reveló de una manera diferente. ¿Qué significa eso? Que cada ciudad, cada iglesia tiene una revelación diferente. Y eso no me hace mejor que la otra, ni la que está cruzando la calle, ni la que está en otra ciudad, sino que cada quien tiene una revelación de lo que Jesucristo es en una ciudad o representa en una ciudad. Alguien tiene que decir amén a esto. Por eso dice, hay algo que usted tiene que saber esto. Esta iglesia tenía revelación. O sea, en palabras que usted me entienda bien, es que no se iba en el viaje con ningún título. Porque dice, yo reconozco que eres paciente, pero también no te deja llevar por los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que al contrario, los encontraste mentirosos. Estamos viviendo en este tiempo, como en la iglesia de Éfeso, estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahorita todo el mundo es apóstol. No pueden ni con su vieja y ya son apóstoles. No pueden ni con su suegra y son apóstoles. No han fundado ninguna iglesia y ya son apóstoles. ¿Cuántos están aquí? En Facebook está invadido de apóstoles. Hay una apostolitis a todo lo que da. Yo creo que en este tiempo se va a levantar con una iglesia como la iglesia de Éfeso, que va a calar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque si hay verdaderos apóstoles en este tiempo también. Si existen los verdaderos apóstoles. Y normalmente un verdadero apóstol nunca se autollama apóstol, sino que su trabajo habla por él. Sino que las marcas de un apóstol las tienen. Hace el trabajo de un apóstol, hace la misión de un apóstol, tiene las señales de un apóstol, tiene la sabiduría de un apóstol. Pero dice que la iglesia de Éfeso descubrió que había gente que se creía ser apóstoles, pero no eran. En este tiempo yo creo que Dios va a levantar una iglesia proféticamente, una iglesia que no se va a ir en el viaje con ninguna persona que se dice ser apóstol y no lo es. En la primera parte del verso 1 al verso 3, yo me encuentro que exalta mucho las virtudes de esta iglesia. Le dice, eres paciente, has trabajado mucho por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia paciente, era una iglesia servidora, era una iglesia que perseveraba en medio de la persecución, era una iglesia que perseveraba en medio de la guerra espiritual, porque en Efesios capítulo 6 habla de una guerra espiritual que había en esa iglesia. Y yo creo firmemente que era una iglesia paciente, una iglesia que sabía esperar en Dios. Pero le dice el Señor en la exhortación, pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. En el verso 4 dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir en esta exhortación? Primero empieza Jesús exaltando las virtudes de esta iglesia. Paciente, trabajadora, no negaba su nombre en medio de la persecución, pero se había olvidado de su primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es la comunión que tenemos con Dios. Desgraciadamente, cuando la iglesia nos volvemos una iglesia activista que siempre tiene actividades, nos olvidamos de lo primordial que es la oración. Nunca sustituya el servicio por la oración. Otra vez, nunca sustituya su talento por la oración. Nunca sustituya el don por la oración. La oración es la base y el fundamento de la iglesia. Esta iglesia servía tanto, era tan servicial, era tan que siempre se encontraba de congreso en congreso, de evento en evento, de retiro en retiro, que se olvidó de algo, se olvidó de la comunión con Dios. En Mateo capítulo 21 me parece que es, Jesús reprende y le dice, tengo algo también contra ti. Estuve pobre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no me visitaste. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice,
nunca los conocí. La palabra conocer es la palabra intimidad. Cuando tenemos intimidad con Dios, ni siquiera tus debilidades deben de debilitar tu intimidad con Dios. Hay gente que sustituye el servicio por la intimidad con Dios y se han olvidado del primer amor, que es Jesús. Nuestro primer amor es Cristo Jesús. Tu primer amor no fue el de la adolescencia, cuando estuviste en la secundaria y conociste a aquella morrilla. Ni fue tu primer novio ni tu primer novia. Tu primer amor es Cristo Jesús, porque el verdadero amor no lo dijo, lo demostró en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo me fijo bien que cuando dice, por tanto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué habla de esto? De a veces que tenemos que tomar momentos de reflexión. El reflexionar Jesús le manda a esta iglesia y dice, reflexionen, tómense un tiempo, dejen de servir un momento y busquen mi presencia. A veces es bueno, a mí esa frase en las iglesias que usa mucho la gente, me voy a tomar un descanso, y se salen de todos los ministerios. Le digo, no vas a terminar nada bien. No es para ayunar, no es para buscar a Dios, es para irte al mundo. Hasta ahorita, en mis 27 años que tengo el Señor, no conozco a nadie que me ha dicho, me voy a tomar un tiempo y se pone a buscar más a Dios. Normalmente me dice, me voy a salir de todos los ministerios y voy a descansar, dice. Es porque perdió su primer amor. Dejó de orar, dejó de buscar a Dios y está trabajando en sus fuerzas. Y trabajar en tus fuerzas te vas a cansar un día. En este mensaje profético, Jesús le habla a esta iglesia a través del ángel, del pastor, a través del mensajero, y le dice, tengo algo contra ti, eres muy trabajadora, eres muy paciente, no niegas mi nombre, pero te olvidaste de mí, te olvidaste de mi primer amor. Por tanto, reflexiona, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré el candelero. ¿Qué significa cuando dice quitaré el candelero? Ya no habrá brillo en ti, ya no resplandecerás en medio de las tinieblas, sino que serás igual que los del montón. El mundo está en tinieblas, tú también estarás en tinieblas. Dice, quitaré ese brillo, quitaré ese fuego. El candelero representa el fuego del Espíritu Santo. Cuando nos olvidamos del primer amor, hay algo que se apaga dentro de nosotros, y es el fuego del Espíritu Santo. Usted podrá andar aquí, podrá servir, pero ya no hay fuego. Yo he visto gente que está sirviendo y se le va el fuego de Dios. Ya lo hacen con carga, ya lo hacen se desesperan de lo que están haciendo porque perdieron el primer amor. Hoy quiero decirte en esta noche que este mensaje es profético, es histórico, pero también es un mensaje profético para nosotros. Devolvernos a nuestro primer amor. Dile que está en lo tuyo, no pierdas tu primer amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso viene esa reprensión de volver a la comunión. El llamado es el llamado a arrepentirse, al volver a las primeras obras, al volver a lo primero. ¿Qué hicimos lo primero si usted tuvo un encuentro con Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo? Oró. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando se convirtió al Señor? Adoraba, leía la Biblia. Dice, haz tus primeras obras. Es sencillo, el evangelio es sencillo. Nosotros lo hacemos bien difícil y entonces se la ponemos bien difícil a la gente. Le ponemos cargas que ni nosotros llevamos. Pero el evangelio es sencillo, es práctico, poderoso. ¿Quién dice amén a eso? El verso 6 y el verso 7 termina esta carta a esta iglesia diciendo, pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice, aborreces a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una doctrina, era una enseñanza que enseñaban la idolatría y la inmoralidad, y se infiltró en la iglesia. Pero decía él, tú aborreces eso, tú has despreciado eso, has eliminado a esa doctrina de los nicolaitas. Era como una secta que había, que enseñaban toda clase de idolatría y de inmoralidades. Pero dice, pero viene la recompensa. Dice, el que venciere,
¿Sabe que el vencer requiere de esfuerzo? El vencer requiere de dedicación, de disciplina. El vencer, hay gente que yo no sé por qué dice la gente: estoy esperando que Dios lo haga. Tú haz algo. Dice: ay, que estoy esperando que Dios lo haga. Dice: ¿y tú qué estás haciendo? La fe lleva obras. Si yo no actúo, el cielo no actúa a favor mío. Yo tengo que actuar. Yo tengo que moverme para que el cielo se mueva. Por eso dice la Biblia: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero dice primero tierra y después el cielo, como diciendo: muévete en la tierra. Si te mueves en la tierra, se va a mover el cielo a favor tuyo también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay cristianos flojos que creen que quieren que Dios todo le haga. O sea, ay, estoy orando para que no me corten la luz. Póngase a trabajar. Póngase a vender ropa. Póngase a vender chuchulucos. Usted muévase en la tierra y el cielo se va a mover a favor de usted. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? No siempre bendecir quiere decir que te van a regalar las cosas. No siempre el vencer quiere decir que tú no vas a hacer nada y que Dios lo va a hacer por ti. No siempre salud quiere decir que usted va a comer todo lo que se le pegue la gana y no se va a enfermar. Salud también es que usted tiene que poner de su parte para no enfermarse. El cielo también se mueve a favor tuyo cuando en la tierra tú te mueves a favor del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la iglesia de Éfeso representa lo siguiente en Apocalipsis. La iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis es animada y alabada por su arduo trabajo, paciencia, sana doctrina y perseverancia. Si o no quisiéramos tener una iglesia así, pero sin perder el primer amor. Siga sirviendo, siga perseverando, siga luchando hasta el final, pero no pierda el primer amor. Qué bueno que está sirviendo, pero venga el miércoles de oración también. Qué bueno que es líder, pero venga el miércoles de oración también. Tome sus tiempos de oración también. Qué bueno que usted está sirviendo. Y hay gente que le gusta estar en 4 o 5 ministerios. Yo le digo: no te junte tanto ministerio. No sustituyas el servicio por la intimidad por Dios. Primero la intimidad con Dios y después es el servicio a Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿No desearíamos tener estas mismas virtudes que tiene esta iglesia? Yo creo que el Rey de Gloria tiene estas virtudes, pero no perdamos el primer amor. Y si ya lo perdió, arrepiéntase, porque dice la Escritura que tienes que volver a tus primeras obras. Sin embargo, no son suficientes para poder retener nuestro candelero, el servir, el ser perseverantes. ¿Qué es lo que mantiene el fuego encendido en nuestra vida? La intimidad por Dios. Cuando usted está atento. Por eso, ¿sabe cómo termina diciendo esto? ¿Sabe cómo termina diciendo en esta carta? Dice: el que tiene oído, oiga. No todos prestan atención. De hecho, muchos le aburren estos mensajes. Está en su rollo allá, que los frijoles los dejé y ahorita tengo que salir porque mi tía, yo venía con otra expectativa, y anda en otro rollo de su mente así. Pero cuando usted está atento, dice: ¿qué dice la Escritura? El que tenga oído para oír, oiga. ¿Sabe qué significa eso? Presta atención. Escucha atentamente la voz de tu Dios. ¿Y qué es escuchar atentamente la voz de tu Dios? Cuando usted presta atención a lo que Dios le está hablando a través de las Escrituras. Dice: Dios me está hablando en este mensaje. Dios quiere algo para mí. Por eso es importante saber que en las cartas, en todas las cartas, Dios muestra las virtudes, pero también les habla sus debilidades. Y no los deja ahí, sino que siempre les da una promesa. Y le dice: el que venciere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre que Dios te va a hablar de tu pecado, también te va a hablar de la bendición que tienes. Siempre que Dios te va a exhortar de algo, también te va a hablar de la bendición que viene en camino. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo no sé qué prueba tú estés pasando, yo no sé qué lucha estés pasando, yo no sé qué desierto estés pasando. Lo que sí sé, que ahí viene una recompensa a favor tuyo. Alguien tiene que decir amén a eso. Dios recompensa a los que se esfuerzan. Viene recompensa. Y eso es lo que nos debe de motivar. No nos debe de motivar la guerra, la lucha, el desierto. Es decir, cuando salga de este desierto, veré la bendición de Dios. Cuando salga de esta prueba, veré la bendición de Dios. Alguien puede decir lo mismo y decir: cuando salga de este proceso, veré la bendición de Dios. Alguien grite amén a eso. Pero
Pero en Apocalipsis capítulo 2 verso 8 habla de otra iglesia. Habla de la iglesia de Esmirna. Y mire, antes de entrar aquí me puse a investigar un poquito de Esmirna y me impactó. Es una ciudad actual que existe todavía. Está en Turquía. Tiene 3 millones de habitantes. Pónmela, mijo, la foto. Mire qué chulada de ciudad. Bonita, ¿verdad? Esmirna actual, miren, en Turquía se encuentra. Es la tercera ciudad de Turquía más grande y más poblada y más próspera de Turquía. Bonita, ¿verdad? Pero hay algo bien triste. El 0.3% son cristianos. El 98% son musulmanes. Hay 3 iglesias bautistas nada más. Y hay varias iglesias pentecostales que entre todos son como 2,000, 3,000 personas. Para una ciudad metropolitana, 3 Hermosillos son, para que me entienda. Haz de cuenta como un Tijuana, más o menos. No, Tijuana es un poquito más grande todavía que este. 5 millones de habitantes tiene Tijuana. Este tiene 3 millones de habitantes. Son 3 Hermosillos. El 0.3% son cristianos. Me puse a investigar el cristianismo que hay en esta ciudad donde se encuentran. La mayoría de las iglesias estas se encuentran en Turquía. No hay cristianos. Donde comenzó el evangelio con poder, no hay ahorita cristianos. ¿Cuántos están aquí? Me llama mucho la atención esto. ¿Qué significa la palabra Esmirna? Significa mirra. De ahí en el tiempo antiguo, cuando se escribió 90 años después de la muerte de Jesucristo, que se escribió más o menos esta carta, 90 años después, Juan en la isla de Patmos tenía como 90 años cuando estaba escribiendo, tuvo esta visión y empezó a escribirla. Era una ciudad todavía en aquel entonces. Esta ciudad tiene 3,000 años tiene. Es una ciudad de las más antiguas de Turquía. Impresionante, ¿verdad? Hay algo que me llama la atención en el verso 8, que habla otra de la revelación de Jesucristo. Dice: escribe al ángel que se encuentra en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Se fija, al primero, ¿cómo le dijo? Al que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros. Y a la segunda iglesia se le revela de una manera diferente. Le dice: el ángel de Esmirna escribe al primero y al postrero, el que estuvo muerto y al que vivió. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, vuelvo a lo mismo, lo repito. No en todos lados se revela Jesús de la misma manera. Voy a decir algo y va a quedar grabado ahí, y yo sé que algunos me van a criticar. En el año 97 hubo un avivamiento en Colombia, ¿sí? Allá en la ciudad es Bogotá, y la otra ciudad más importante, Medellín. Ahí comenzó el avivamiento. En Medellín, no comenzó en Bogotá, ni comenzó con Ricardo Rodríguez, comenzó con Julio Rubal, se llamaba. Y tuvo una visión este hombre donde tenían que hacer una marcha, le llamaron la marcha para Jesús. Hicieron una mega marcha por toda la ciudad y mataron al pastor. Lo mataron por ese movimiento que hubo. Juntó a todos los pastores de la ciudad, nadie lo había logrado. Hicieron esa marcha y mataron al pastor. Y comenzó un avivamiento en Colombia. Ahorita Colombia tiene una de las iglesias más grandes de Latinoamérica. Yo he estado en iglesias de 120,000, 140,000, 80,000. Yo he estado en culto de 60,000 personas en Colombia, en iglesias como esta. Gracias por su entusiasmo. Pero le voy a decir algo. Cuando todos miraron el movimiento que comenzó en Bogotá, todo el mundo se quiso traer las marchas para todos lados y no funcionaron. Y yo de un principio les dije: es que la cosa no es así. Dios te va a indicar una forma. El que hagamos el Callejón de los Milagros aquí no quiere decir que en Europa va a funcionar. ¿Alguien me está entendiendo aquí? No quiere decir que en el Poblado Miguel va a funcionar. No quiere decir que va a funcionar en otras partes. Porque a nosotros se nos reveló como el Callejón de los Milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso no quiere decir, por eso cada ciudad o cada iglesia debe tener una estrategia para ganar almas. ¿Y cómo va a nacer esa estrategia? Esa estrategia nace del corazón de Dios, donde Dios se revela a la iglesia. Y aquí Jesús se revela y le dice: al primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una revelación diferente. Por eso
no menosprecie a los predicadores que tenemos aquí, de donde venga. Si es acelerado, si brinca, si no brinca, si grita, si no grita, preste atención, porque cada uno de ellos tiene un mensaje de Dios para usted. Por eso cuando usted no se pierde algo, cuando alguien viene y trae un mensaje, es porque le va a edificar, le va a bendecir, le va a sanar, le va a restaurar. Alguien tiene que decir amén a eso. Y dice, por eso Esmirna significa mirra. Era una ciudad en el antiguo que ellos eran comerciantes de la mirra. Era un aroma, es un aroma. Yo lo he olido, aquí tenía un poquito de mirra. Lo venden en Zazueta, lo puede comprar ahí. Y con eso hacían aromas, perfumes para las casas, para bañarse, ¿sí? Agarraban ciertas cosas, perfumes, se echaban y se bañaban y la gente olía rico, como ahora, ¿verdad? 7 machos y todo eso, jabón Dove y todo eso. Entonces buscaban aromas. También en la mirra se usaba para cuando se moría la gente, les echaban mirra para que olieran, ¿sí? Uno de los elementos que a Jesús le llevaron cuando nació era mirra también. Era un elemento de aroma, de buen aroma. Pues ellos eran comerciantes. Por eso en toda Turquía, aquí me encontré que había muy poquitas iglesias bautistas. Y más o menos había unos, se me hacen muchos, yo encontré menos, como 4,000 protestantes, iglesias protestantes, cristianos más bien, en esta ciudad. Hoy en día se encuentra así. En el verso 9 dice: yo conozco tus obras. Otra vez, mire, exalta las virtudes. Cuando aquí me da una idea de cómo tengo que exhortar a alguien, siempre tengo que empezar exaltando las virtudes de una persona. Es una manera de cómo Jesús le llama la atención a alguien. Nunca va a entrar de atajo así. Siempre te va a hablar tus virtudes que tienes. Y después, mire, te va a dejar caer el espadazo. Le habla de la revelación y en segundo se revela y le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. ¿Ya se dio cuenta la ciudad? Desde el inicio esta ciudad era una ciudad próspera, bendecida, pero Jesús le llama: eres pobre. Y lo dice: pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí le va. Hay un movimiento en este tiempo que pensó ahora todo el mundo es judío, porque te apellidas Hernández, porque te apellidas Cuenque, porque te apellidas fulano de tal, que te apellidas Ayala, que te apellidas Montijo. Ya con eso ya eres judío. Y entró un movimiento judaico en este último tiempo, después de la pandemia, una corriente judaica a todo el movimiento cristiano bien fuerte. Y yo soy un amante de todo lo que es judío, Israel, pero he tratado de tener cuidado también con esas cosas. Nosotros no somos de la religión judía, pero queremos conocer las raíces de donde venimos. Me gustaría conocer el hebreo, sí, pero si hablo bien pirata, hablo español, imagínense el hebreo. Primero quiero componer mi lenguaje español y después me entiendo el hebreo. Un día me dijo un hermano: pastor, quiero estudiar hebreo. Mi hijo, le digo, no sabe ni hablar español y quiere estudiar hebreo. Tú, hombre, estudia lingüística primero y después estudia el hebreo, lo que tú quieras. Pero yo creo que a veces se desvían los cristianos. Yo conozco gente que fue profetas. Nosotros tuvimos un profeta aquí hace muchos años y ahorita se desvió de la verdad, se metió a esta corriente judaica y ahorita trae un desastre doctrinal terrible, trae este hombre. Entonces esta iglesia dice que también tenía ese discernimiento, el discernimiento de los que se decían ser judíos y no lo eran. O sea que eso habla de que en este tiempo también tenemos que tener cuidado de los que se dicen ser judíos y no lo son. Alguien tiene que decir amén a eso. En aquel entonces lo tuvo. Yo me acuerdo cuando empecé con lo de los shofar, porque a mí me gustan los shofar y aquí tenemos. Y alguien me decía: no, tienes que tener cuidado y que tienes que santificarte para tocar el shofar. Y que cálmate, es un instrumento. Como me tengo que santificar para agarrar este micrófono, también tengo que hacerlo para eso. Como para los que se suben aquí, es la misma, es un instrumento. Si yo dejo ese instrumento ahí, no deja de ser instrumento, ahí está, es inútil. Y otro echando fuera demonios con los shofares. Nadie dijo amén. Él dijo: no, la Biblia no dice que con los shofares vamos a echar fuera demonios. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios.
Y no le añada más en mi nombre. Mire, no, nada va a superar al nombre de Jesús. El nombre de Jesús venció. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. No hay shofar que pueda echar fuera demonios más fuerte que el nombre de Jesucristo. Alguien tiene que decir amén a eso. Hay que poner las cosas en su lugar. Hay gente que está endiosada con esa gente, con esas cosas de judaicas. Lo mismo estaba pasando en la iglesia esta. Lo mismo estaba pasando. Por eso le digo que las cartas de las 7 iglesias son cartas que le hablan a la iglesia de aquel entonces. Era también en la histórico tiene algo que ver, que al final le voy a hacer un resumen de lo histórico, pero también en la iglesia actual de cómo se encuentra hoy la iglesia también. Y le dice, sino sinagoga de Satanás. Dice, mire qué terrible. Como Jesús mismo le llama sinagoga de Satanás. O sea, echaban a perder a la gente. Me puse a leer un poquito de historia. ¿Qué significaba esto? Es que era gente que cuando tú entrabas a sus templos, que así se le llama a ellos, sinagogas, no, ni siquiera eran judíos, ni siquiera practicaban el judaísmo. Era gente más torcida que el diablo. Resumiendo lo que leí, es lo que le estoy diciendo, ¿no? Dijo, órale. O sea que había gente que se decía ser judío y lo único que hacían era torcían a la gente y los dejaban peor de los que estaban. Era gente muy próspera, pero dice, pero eres pobre. Era gente rica, pero era pobre. ¿A qué se refiere esto? En todo lo espiritual era gente pobre. Tal vez eran soberbios, prepotentes, se creían, pero era algo que la prosperidad le ganaba. Yo me he fijado que mucha gente llegan ruinos a la iglesia, Dios los prospera y se les sube. Hay que cuidar tu corazón de lo que Dios hace contigo y lo que Dios te va a entregar. Dice en el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, Dios nunca te va a librar de las persecuciones. A veces las persecuciones son para probarte. Vamos a tener momentos de persecución también. No crea que al llegar cristiano todo va a ir de color de rosa, que todo le va a ir bien en el cristianismo. No, lo primero que se van a levantar son tu familia, tu esposo, tus hijos, tus tíos, tus primos con los que trabajas. Son los primeros que se van a levantar en contra tuya. Los que decían ser tus amigos son los primeros que te van a abandonar. Hasta mismos cristianos, si tu familia es cristiana y ellos van a otra iglesia y tú vienes a esta, hasta eso se van a levantar en contra tuya también. Más si tú eres trinitario y ellos son unisarios, ¿no? O peor se ponen esos todavía. Eso es lo más terrible que los satánicos esos, ¿eh? Te dan guerra tremendo, te dan. Pero dice, estoy probando. Cada persecución que tenemos es porque Dios prueba nuestro corazón. Pero hay algo que me llama la atención, de que esta iglesia no le temía la muerte. Era tanta la persecución, me puse a leer y decía que era tanta la persecución que tenían los cristianos en esta iglesia. Pero esta iglesia perseveraba en Cristo Jesús. No le tenía miedo a la persecución. No le tenía miedo, ni siquiera a la muerte le tenía miedo. Hoy los cristianos se van de una iglesia porque le pusieron un meme. Hoy los cristianos se van de las iglesias porque el pastor predicó duro. Se me tiró el pastor. Ay, pura tierra, puras pedradas de ese pastor, no tiene amor, juzga a la gente. Soldaditos de chocolate. Dije soldaditos de chocolate. Otra vez, soldaditos de chocolate. Cuando venga la verdadera persecución, a ver si es cierto que aguantamos. Porque no falta mucho para que venga una persecución en contra de la iglesia. Yo lo vengo anunciando hace muchos años. Va a venir una persecución en contra de la iglesia mundial, en contra de todos los cristianos en el mundo. Y nos van a perseguir y nos van a matar. Hay ciudades que ya está pasando. En México ya está pasando eso. Persiguen a los cristianos, matan a los cristianos, les cierran las iglesias, se las queman las iglesias. Pero hoy vemos una iglesia que sí está en persecución hoy en día. La iglesia en China, la iglesia en Corea. Son iglesias que son gente que hacen reuniones en túneles, en cuevas.
hacen reuniones. Hay ciudades donde hacen reuniones escondidas. En Cuba ya no es tanto en Cuba, pero en Cuba si eras cristiano 1 año de cárcel. Así era antes. Una persecución en contra de los cristianos. Y yo creo que en este tiempo Dios está forjando gente con carácter por lo que viene en camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el Señor dice: no temas de nada de lo que te ha de venir, dice. Dios no te dice que no te va a pasar nada en el camino. Vas a tener momentos de prueba, vas a tener momentos de lucha, vas a tener momentos de persecución, vas a tener momentos de desánimo. Pero dice: no temas, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? No temas de nada de lo que has de padecer. He aquí, dice, el diablo, miren, Jesús mismo lo dijo, el diablo hasta la cárcel van a ir a dar unos. Y no aguanta un meme, imagínense, váyase al bote por Cristo. Si dejó de venir porque lo moví de líder, se fue al mundo, imagínate, te persiguen por causa de Cristo Jesús. De verdad, no estamos preparados por una persecución. Esta iglesia era tan firme que en los tiempos de persecución los cristianos antiguos morían por el evangelio. En el tiempo actual hay lugares y ciudades donde todavía se persiguen a los cristianos. Pero termina esto diciendo esto: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Se fija, en todas las cartas dice lo mismo: el que tenga oídos para oír, oiga. Y dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Quieres saber qué es la segunda muerte? ¿Qué es la primera muerte y qué es la segunda muerte? La primera muerte es cuando quienes han muerto esperan la resurrección y el juicio. La segunda muerte es para quienes no eligieron la salvación por medio de Jesucristo. Es la muerte eterna del cuerpo y del alma. Y por supuesto, quienes eligen la salvación pasan a la vida eterna con Dios. Pero los que no, pasan a la segunda muerte, que es el lago de fuego, el infierno, para los que rechazaron el evangelio de Cristo. El mensaje que menos se predica hoy en día en las iglesias es del infierno. Es el mensaje que menos se predica. Me puse a buscar mensajes del infierno, no encontré. No hay mensajes así. Menos de la segunda muerte, menos no hablan. ¿Cuántos están aquí? Pero hay algo que habla aquí en Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y 15. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Tremendo. ¿Quiere oír más de la segunda muerte? No se pierda las próximas reuniones. Ya vamos a hablar de la segunda muerte, más profundo. Ahorita casi le tiraba todo ahí, pero dije: no, se lo voy a guardar para la otra reunión, dije. Porque no es la primera vez en Apocalipsis, lo habla 4 o 5 veces habla de la segunda muerte. Y en un versículo habla específicamente los que van a ser lanzados al lago de fuego. Específicamente lo dice así. Y es terrible que hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús y no hacerlo. Hoy la gente rechaza el evangelio como querer comer cacahuate y no comer. Hoy estamos y después ya no estamos en el Señor. Es increíble lo que hoy en tiempo está viviendo una apostasía terrible en la iglesia actual. Si habla de una cosecha de almas, sí lo habla, pero la Biblia habla más de una apostasía que va a venir. Y ya comenzó esa apostasía. Yo veo hacia atrás, cuando comenzamos la iglesia hace 12 años, y sí, se nos ha ido gente de otra iglesia. Y qué bueno que están en otra iglesia. Pero la gran mayoría, el 98%, se van al mundo. Y es triste mirar que la muerte puede llegar hoy mismo. La vida es prestada. Dice Santiago que la vida es como la neblina. Así como sale en la mañana, al salir al sol, dice, desaparece. Para todo nos preparamos menos para la muerte. Y la segunda muerte habla clarito, dice:
Esto está preparado para los que rechazaron el evangelio de Jesucristo. Quiero decirte algo, con esto termino. El mensaje actual es el siguiente: sirve a Dios como la iglesia de Éfeso, pero no pierdas el amor como la iglesia de Éfeso. No pierdas la comunión ni sustituyas el servir a Dios por la intimidad con Dios. No te olvides de tu primer amor y no ames más tu ministerio, no ames más el servir que a Dios mismo. Si tienes persecución por causa del evangelio, no desmayes. Mejor como la iglesia de Esmirna, tenía la sabiduría, tenía el discernimiento, pero era una iglesia también firme. Pero también se olvidó el día que Dios los prosperó, se olvidaron de Dios también. Que cuando tú llegues aquí ruino, sin nada, y Dios te comienza a prosperar, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de doblar rodillas. Ni siquiera tus debilidades deben de sustituir tu intimidad con Dios. Yo siempre he dicho, aunque la hayas regado, no dejes de doblar rodillas. Aunque te sientas terrible, dobla rodillas. Y dile: Señor, no sé qué hacer, no sé ni qué decirte, pero aquí estoy en tu presencia, Señor. No me quiero separar de ti, Señor. Quiero estar pegado a la vid. Quiero estar pegadito a la vid y no separarme. Hay un mensaje profético para nosotros hoy en día en las 7 iglesias del Apocalipsis, bien marcadito, así como en el tiempo antiguo, que también al finalizar esta serie le voy a hablar en el lado histórico, también lo que pasó toda la iglesia en el tiempo de persecución, cuando tuvo persecución la iglesia y los persiguieron para matarlos, cómo morían los cristianos de antes y cómo mueren los cristianos de hoy. Yo creo que hay un mensaje poderoso para nosotros esta noche: no olvidarnos de nuestro primer amor. Y si Dios te bendice tanto que te hace rico o te da mucho, tampoco te olvides de Dios. Sigue sirviendo a Dios de todo corazón. Sigue discerniendo lo que hay en este tiempo y sigue guardándote para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero decirle algo a las 2 iglesias: hay una revelación que es Cristo Jesús. Que no se nos olvide que el centro de esta iglesia es Cristo Jesús. Que nuestra alabanza es hacia Cristo Jesús. Nuestra adoración es hacia Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien que le dé un aplauso al Señor en esta noche.